ahora mismo estás en Dubái, pero por lo que me has contado, pues, has vivido en un montón de sitios, desde Londres hasta México, Portugal, ¿no? Bueno, un montón de Tailandia, creo que me comentaste también, ¿no? Eso es un tema súper interesante, ¿no? Porque una cosa es pensarlo y otra es liarse la manta a la cabeza y hacerlo como has hecho tú. No sé si te apetece comentarnos un poquito sobre la vida del nómada digital, los retos que tiene, las ventajas, las alegrías y las desventuras y demás. Sí, yo, bueno, me mudé a Londres ya hace bastantes años y ahí trabajé sobre todo como lo que llaman ahí contractor, que es una especie de entre autónomo y consultor. No tenemos esta figura en España. Entonces trabajaba sobre todo en contratos de varios meses, contratos de 6 meses normalmente. Y entonces ya durante bastantes años trabajaba ese tiempo y luego pues aprovechaba para viajar cuando acababan los contratos y antes de empezar el nuevo. Y con la pandemia, los trabajos, todos mis clientes se volvieron remotos, como la mayor parte de trabajos en la industria y así. Y bueno, al principio, pues obviamente estuve en casa sin salir mucho como todo el mundo, y cuando las cosas ya estuvieron más tranquilas y así, pues me dediqué a ir a otros lugares aprovechando que mi trabajo era remoto. Y sí, la verdad me llaman bastante más los lugares exóticos. Estuve en México, en Costa Rica, estuve bastante en Tailandia y Vietnam también, y estuve una época viviendo en Portugal y bueno, y aquí sigo esperando encontrar un lugar que me guste lo suficiente como para quedarme. Sí, bueno, y supongo que hay un montón de retos en ese tipo de vida, ¿no? Aunque solo sea de tipo administrativo, fiscal, ¿no? Incluso porque estando de residente pues más de X meses en un sitio, pues ya, claro, eres residente fiscal ahí, encontrar vivienda debe de ser complicado, supongo que en unos sitios más que en otros. En fin, el entorno, todo, debe de influir todo un montón, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo llevas? ¿O haces que te lo gestione alguien? ¿O pues una cosa que te gestionas tú solo? ¿Cómo? Sí, es complicado realmente. El tema, hay diferentes estrategias o diferentes intereses. Cada persona, cada caso es muy diferente de los otros. Cada uno pues tiene sus intereses, lo que quiere hacer. Uno de los temas principales es pues poder mandar facturas si estás trabajando, y la mayoría tenemos que trabajar, pues poder mandar facturas. Necesitas tener una empresa en algún sitio, necesitas ser autónomo en algún sitio, necesitas tener esta legalidad. También muy importante el tema de las cuentas de bancos, porque más importante que mandar facturas pues es cobrarlas y recibir los pagos, y para eso necesitas pues tener bancos. Y para la gente que no se ha movido mucho pues parece bastante trivial, pero a la que dejas o quieres dejar de tener un país como base, pues entonces, claro, no puedes, ningún banco te abre cuentas si no eres residente normalmente en el país donde estás. Entonces, pues es toda una serie de factores que tienes que empezar a mirar, y así, aunque realmente quieras estar viajando la mayor parte del tiempo, necesitas como tu base de operaciones. Para el que haya vivido toda la vida en España, pues igual ya les sirve, y en ningún momento pues van a haber problemas. No dices a tus bancos, no dices al gobierno que te has ido y que ahora vives en otro país, y así pues puedes seguir operando sin ningún tipo de problema. Y entonces uno de los factores determinantes pues es primero la calidad de los bancos, que realmente estés en un país. En la Unión Europea pues está bastante decente el tema de bancos, puedes hacer transferencias fáciles, hay apps que funcionan bastante bien, puedes trabajar en algunos casos en diferentes divisas si eso interesa. Pero uno de los temas claves es el tema de impuestos. Obviamente, si quieres ser nómada con tu base en España, pues vas a tributar a España, y eso pues hay gente que lo prefiere, hay gente que no. Entonces pues sí, tienes que buscar un lugar. Si realmente no vas a estar viviendo en ningún país, no quieres cobrar de las pensiones de ningún país, no quieres la sanidad de ningún país, no tienes hijos que vayan a la escuela en ningún país, no utilizas las carreteras de un país en concreto, pues tienes mayor flexibilidad y puedes realmente jugar un poco con eso. Pero bueno, es un tema bastante complejo. Por desgracia, no es fácil enterarse, es bastante complejo, y en mi experiencia es todavía más difícil delegarlo.
Creo que ojalá fuera fácil encontrar a una persona y decirle, oye, dime cuál es mi mejor estrategia y eso. Hay gente que se dedica a esto, cobra muchísimo, con resultados bastante dudosos, no tanto por mi experiencia, que tampoco lo he usado mucho, pero tengo otros amigos en las mismas circunstancias y si puedes pagar fortunas por una hora de asesoramiento y acabar con más preguntas que respuestas. Con lo cual es un tema realmente complejo. Si no te asesoran bien, incluso con problemas, porque la responsabilidad nunca es de ellos, sino tuya, ¿no? Sí, obviamente. Luego la parte de estar en los países, a no ser que quieras estar, como decías, más de medio año por lo general, entonces no tienes tanto problema. Hay luego el famoso visa run, no sé si la gente habrá oído de eso, que es cuando estás en un país y yo quiero, por ejemplo, estar en Bali, viviendo allí, uno de los lugares típicos de digital nomads, pero cuando vas como turista, que es lo que normalmente hace la gente, aunque vaya ahí a trabajar remoto, tienes el visado de turista, los visados te dejan estar durante un mes normalmente en el sudeste asiático. Con lo cual quiere decir que si te quieres quedar ahí 3 meses, estar un poco más estable y así, pues vas a tener que estar viajando a algún país vecino, tienes que ir a Singapur, tienes que ir a Malasia, tienes que ir a... Salir y entrar, vamos. A donde seas, sí. Haces un viaje de fin de semana o lo que te apetezca y luego cuando vuelves, pues te vuelven a dar otro visado por el tiempo que necesitas. Hay otros lugares, estuve bastante en México, por ejemplo. México es mucho más generoso. México te dan 6 meses de visado turístico y además en México, si te quieres pasar más de la mitad del año, tampoco te consideran un residente fiscal ahí. No tienes que pagar impuestos, a no ser que realmente vivas ahí y tengas tu casa. Si estás de turista, realmente no importa. Con lo cual... México es un país. Creo que hay otras cuestiones, porque tengo entendido que si no tienes el billete de vuelta ya comprado, no te dejan entrar, ¿no? O algo así. En México, por lo general, es muy flexible. No he tenido grandes problemas en mi experiencia. Realmente funciona todo bastante tranquilo. El tema es que las aerolíneas son las que muchas veces las que te piden para poder abordar y así. En México, en principio, es de los países relajados y Latinoamérica en general es bastante más relajado. En el sudeste asiático, que es otro de los lugares clásicos donde viajar, es algo más complicado. Y luego, pues eso, trabajar para clientes de todas partes, ¿no? Pero tú, de hecho, me comentabas antes que estabas trabajando para clientes en Londres, en Estados Unidos, en un montón de sitios, ¿no? Y eso supongo que gestionarlo también tiene su dificultad. Sí, esa parte es algo más fácil de lo que yo hubiese esperado. Pensaba que era un tema como que tienes que estar gestionando como importaciones, exportaciones, que el papeleo se complica mucho por el hecho de que tus clientes sean de fuera de tu país o de fuera de la Unión Europea. Yo he trabajado sobre todo para clientes ingleses cuando estaba ahí y al principio después de irme. Ahora últimamente trabajo bastante más para clientes americanos. Por lo general en Estados Unidos se paga más, se valora más el talento y eso pues tanto a nivel de salarios y así o a nivel de lo que hago yo, que son como cobrar por horas o por días trabajado, pues en principio se valora más y sale algo más a cuenta. Luego tienes el tema de las franjas horarias, que si quieres trabajar para California y vivir en Tailandia, pues te puedes pasar bastantes noches levantándote para hacer reuniones. Yeah. Pero bueno, todo tiene ventajas, inconvenientes y realmente uno tiene que ver sus circunstancias personales. Eso es lo más importante, porque la estrategia que uno decide depende de muchas cosas. Pues si tú realmente dices, no, yo es que quiero vivir en este país o mis clientes son este tipo. También cambia mucho si tus clientes son empresas a las que mandas facturas y te pagan por transferencia o si te dedicas al e-commerce. Si te dedicas al e-commerce y vas a cobrar vía Stripe o vía PayPal, entonces hay países que son más amigables que otros en temas de los bancos. Por ejemplo, si yo quisiera crear una empresa en las Islas Caimán y facturar a mis clientes de Estados Unidos, creo que no tendría muchos problemas, aparte las Islas Caimanas, donde ellos es un lugar muy caro para crear empresas y para todo. Pero si quisiera tener un e-commerce donde la gente viene a mi web y paga con tarjeta de crédito y así, hasta donde yo sé, las Islas Caimán, bueno, no es las Islas Caimán, Stripe o PayPal o estas plataformas no operan con empresas de las Islas Caimán. De controles, de transparencia fiscal dinero y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están tus clientes? ¿Qué tipo de clientes? ¿Cómo te pagan? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde puedes estar? Cada uno tiene sus circunstancias y sí, es realmente complejo encontrar una fórmula que convenza, pero bueno.
siempre hay fórmulas y soluciones. Y bueno, a mí me gusta la vida de Digital Nomads. El único tema es que tienes que procurar de estar más o menos estable. Cuando uno está viajando le parece mucho como que está de vacaciones. Eso sí, soy Digital Nomad, esta semana voy a estar buceando en Tailandia, la siguiente viendo templos en Camboya y así, pero obviamente es difícil concentrarse haciendo este estilo de vida, con lo cual lo que acabas haciendo es ir a ciudades donde puedas tener una vida social, donde puedas tener una rutina, buen internet y entonces pues hacer una vida más parecida a la que tiene la gente que no son digital nomads, pero en lugares diferentes cada igual 3 meses o así. Ibas conociendo gente distinta, culturas distintas también, supongo, formas de actuar de la sociedad en general distintas. Sí, es muy enriquecedor, sí, te abre mucho la mente ver cómo viven y ya mucho más que visitar un sitio como turista, estar viviendo ahí, ver cómo funciona, conocer a la gente local, a otra gente en circunstancias similares de digital nomad o expatriados o eso. Realmente yo lo recomiendo para la persona que le guste eso, claro, si le gusta el confort de tu casa y tener tus hobbies y ver tus amigos el fin de semana, pues obviamente eso... Claro, supongo que también uno de los inconvenientes es que hasta cierto punto estás rodeado de gente, pero también tendrás tus momentos de soledad y demás, ¿no? O de desarraigo un poco. Sí, es un poco, sí, hay diferentes temas porque el primero sí hay momentos que igual es difícil y eso lo que acabas haciendo es buscar el tipo de sitios donde vas, porque igual las Maldivas es el lugar más paradisíaco que uno puede imaginar o tantos otros, pero si te vas tú solo a las Maldivas a trabajar desde ahí, vas a estar igual en un hotel con una cabaña, estás encima del mar, con 400 otras cabañas donde están todas las parejitas y no vas a tener nadie con quien salir a cenar, con lo cual tu plan puede ser muy bueno para enseñar tu vida maravillosa en Instagram, pero te vas a seguramente sentir muy solo. Entonces la gente pues va mucho a lugares como Bali, donde hay muchos expatriados, varios lugares de Tailandia como Chiang Mai, ciudades en Latinoamérica, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México. Hay muchos lugares que realmente te permiten tener una vida social ya mucho más interesante, que son lugares súper interesantes, pero bueno, igual no lo paradisíacos que son los de lugares como las Maldivas o como las playas de Costa Rica o como islitas del sudeste asiático. Qué interesante. Pues para terminar ya con este tema y pasar a Patnas, una pregunta. De todos los sitios que has estado, bueno, entiendo que ninguno ha sido el definitivo porque sigues moviéndote, ¿no? Ahora estás en Dubái, pero ¿cuál es el que más cogiendo un poco los pros, los contras, las cosas de ocio, las cosas de trabajo, de sociedad y tal, cuál es el que más o los que más te han convencido? Si tuvieras que quedarte con uno. No sé si te sabría decir solo uno, pero te puedo hacer la lista un poco más pequeña. Realmente no me he quedado en ninguno de los lugares que he estado, pero siempre me he quedado cuando me iba, siempre pensaba que era porque tenía que hacer algo y que iba a volver después de inmediato y luego me salieron otros planes, pero sí, estuve en Costa Rica, estuve muy, muy feliz en Costa Rica, me encantó. Estuve en México bastante tiempo también, la verdad es que no tenía ningún plan de irme de México, pero tuve que hacer unas gestiones, reuniones, cosas así, me fui y al final siempre tengo en mente que voy a volver. Lo mismo me pasó con Tailandia, creo que esos son los lugares ahora mismo que siento como que puedo volver y quedarme, pero bueno, vamos a ver. Egipto es otro lugar que también, sí, Egipto también me fascinó, iba sobre todo por las pirámides, son los templos y la verdad es que es un país increíble en muchos otros sentidos. ¿Y con el inglés bien en todas partes o es un mito también? Porque a mí me ha pasado de ir a algún sitio y el inglés, uff. Bueno, en Latinoamérica no te sabría decir Bueno, qué tal con el inglés, obviamente. Sí. Sí, por lo general te arreglas, depende de lo que quieras hacer también. Por ejemplo, si estás en Tailandia y quieres ir a bucear o quieres ir de paseo, quieres hacerte un masaje o quieres pedir un tom yum, en un restaurante es muy fácil, todo el mundo te va a entender, todo el mundo está bastante acostumbrado a tener esta conversación con infinidad de turistas. Si quieres ya empezar a hablar de temas un poco más complejos, entonces te das cuenta que realmente la gente no habla tanto inglés y puede ser que hayan circunstancias. Pero bueno, dependiendo del lugar que vayas, obviamente, pues si vas a Bali el inglés es mucho más fácil, si te vas a islas remotas de Indonesia, supongo que te tienes que comunicar por señas.